Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Fátima Flores. Bienvenidos a este nuevo podcast de Psicoayuda, Psicología que sí ayuda. En esta ocasión, este nuevo proyecto, les voy a presentar a una nueva integrante de este nuevo proyecto y ella es Lupita Martínez. Hola, mi nombre es Lupita Martínez o María Guadalupe y pues estoy aquí colaborando con Fátima tanto en este proyecto como en este podcast. Dinos, Lupita, ¿cuál es tu experiencia laboral en esta área de la psicología? Antes de salir de la licenciatura, pues trabajaba mucho en la parte de impartir talleres, tanto en empresas como en escuelas, que solicitaban en la misma universidad en donde estaba. También trabajé un tiempo en psicopedagógico de la universidad donde trabajaba y pues ahí aprendí en aplicación de pruebas, elaboraciones de entrevista, entre algunas otras actividades. Y también llevaba pacientes bajo supervisión de los maestros, tanto en consejería familiar del Señor de la Piedad como en la escuela, y apoyaba en la coordinación de Coro Voces por la Paz, que es como en lo que he estado trabajando antes de graduarme. Y al egresar, pues me fui a dar mi servicio al Hospital Infantil de Morelia durante un año. Y a la par estuve trabajando en un centro de rehabilitación en adicciones y enfermedades mentales, así como también estuve atendiendo a algunos pacientes de manera privada. Dentro del hospital, en alguna de mis actividades, pues era impartir ponencias a mis compañeros para ir construyendo el conocimiento en base a lo que estábamos viviendo dentro del hospital. Oye, Lupita, qué interesante. Entonces trabajaste en esta parte de las adicciones. Así Dime, ¿qué tanto impacto tuvo en ti? ¿De qué te diste cuenta? ¿Cómo era el trabajo ahí? ¿Cuáles eran los casos incluso que había ahí? Cuéntanos un poquito sobre esa experiencia. Creo que fue una de las experiencias que más han impactado tanto mi vida personal como profesional, porque me di cuenta que es algo que realmente me apasiona y me gusta bastante. Y sobre todo que hay mucho campo de trabajo en esta área, porque sí hay tratamientos, sí ya hay maneras en las cuales trabajar con las adicciones, sin embargo no es como del todo exitoso, o no funciona de la misma manera, o hay mermas como en esa parte. Entonces creo que a mí me gustaría mucho el poder aportar más a eso. Y en cuanto a casos, pues conocí muchas personas que me enseñaron sobre todo a que las adicciones no es solo un problema individual, sino que también es un problema social y un problema sobre todo de familia. Entonces, cuando una persona va a rehabilitarse, creo que no únicamente debe de ir a rehabilitarse el individuo que consume la sustancia, sino en general toda la familia, y en un mundo muy utópico, pues todas las personas que la rodean, porque realmente quien enferma a la persona pues es su contexto. Entonces creo que eso es algo que es muy importante y que probablemente puede ser una de las causas por lo que no funciona el tratamiento. Ok, Lupita, en esta parte, ya que tienes experiencia en esta parte de las adicciones, dinos a las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, ¿tú qué le recomendarías a alguien si nos están escuchando personas que tienen este problema de adicciones? ¿Qué podrías decirles? ¿Qué podrías recomendarles respecto a su situación? No etiquetarse como drogadicto o como que eso es lo que define a la persona, porque creo que ese es uno de los problemas más importantes, el que se presentan las personas, de hecho, por ejemplo, en juntas AA, es como de, hola, me llamo fulanito y soy drogadicto o soy alcohólico. Entonces creo que el primer paso sería decir, sí tengo un problema o una enfermedad, pero eso no es todo lo que soy. Soy otra cosa, soy una persona, tengo diferentes cualidades, porque dentro de mi experiencia he conocido a personas que realmente valen mucho en cuanto a todo. Son líderes muy buenos, personas con muchos talentos, con muchas ganas de vivir, pero que por alguna situación ajena a ellos o propiamente de ellos, pues han tenido que recurrir a alguna sustancia para no sentir o no enfrentar los problemas. Entonces yo creo que el primer paso es no encasillarse con la etiqueta de drogadicto. Entonces también este es como un paso importante, porque ya te das cuenta de que puedes ser más que eso es solo una parte de tu persona y que hay más que puedes dar.
Entonces, ese es uno de los pasos. El otro es pues pedir ayuda, porque realmente las personas no pueden solas, y no únicamente ayuda en la parte de la familia, sino ayuda profesional. Es muy importante una red de apoyo que sostenga a la persona, pero también es muy importante una vista profesional y que sea fuera de el núcleo que lo está enfermando como en este momento. Entonces sí es muy de suma importancia el buscar ayuda, ya sea con un psiquiatra, ya sea con un psicólogo. La verdad, en la parte del internamiento creo que es buena para la desintoxicación. Para ello es muy buena. Sin embargo, hay casos en donde únicamente se van y se desintoxican, salen del centro y continúan su tratamiento, y es un caso exitoso. Y he conocido casos en donde duran hasta 1 año o más en el centro, y pues realmente no hay un avance o realmente una curación, por así decirlo, de esta situación. Entonces yo creo que el buscar una ayuda profesional, porque también en esta otra parte ya sería como entrar en controversia, pero hay centros o anexos en donde en lugar de ayudarlos, los perjudican más. Porque los métodos que utilizan son demasiado agresivos, con muchísima violencia, en donde tratan a las personas adictas como, no como personas, sino como alguien que solamente entiende mediante golpes, mediante groserías, mediante castigos, mediante no comer, mediante diversas cosas que pues realmente no ayudan, y en lugar de apoyar a que las personas se vuelvan a reconstruir, pues las destruyen de una manera más fea, porque ahí conocen más drogas, conocen más personas que consumen otras cosas, que hacen otras cosas. Entonces pues en lugar de apoyar, resta. Entonces la ayuda profesional pues tiene que ser realmente, sí es un poco más costoso que un anexo o que un centro que no cuenta como con el apoyo profesional, pero es más recomendable. Dinos, tú en tu experiencia, ¿qué cosas has visto que influyen para que las personas caigan en estas, ya sea drogadicciones o alcoholismo, en este tipo de consumir sustancias nocivas? ¿Qué crees que influye para que las personas decidan hacer eso? Las herramientas que pueda tener la persona para enfrentar la vida y los problemas que tienen. Aparte de eso, es decisión propia en cuanto a cómo enfrentar las cosas, pero también pues tienen que ver factores externos. Eso sería como internamente, pero externamente pues también tiene mucho que ver la familia, la sociedad en la que se vive, la cultura. Por ejemplo, yéndonos a la cultura, pues la parte de los narcocorridos, de toda esta cultura que únicamente hablan de el consumo de sustancias, y no únicamente en los narcocorridos, sino también los nuevos géneros de música, que como es el rap, el reggaetón, que normalmente en su música es quiero fumarme un blunt, o el quiero andar cricoso, o sea, como marcar o idealizar la parte de las adicciones, que ciertamente en algunas canciones o algún tipo de música pues es buena. O sea, no todo es como generalizar de ay, todos son malos, sino únicamente como en algunos casos. Y también mucho el cómo nuestra cultura ve a las personas que se dedican a la venta y al consumo de drogas. Entonces eso también es una parte importante, pero yo creo que la pieza más importante en esta parte del consumo pues es la familia, porque ya sea en la parte del abandono totalmente o de la sobreprotección de los niños, sobre todo cuando son niños, y que continúa cuando van creciendo. Porque me he encontrado mucho con familias que dentro de mi experiencia, pues que se interesan demasiado en el tratamiento del familiar, de la persona a la que está consumiendo, tanto que están todos los días, que están llamando todo el tiempo, en un ejemplo, o personas que ni siquiera una carta durante todo el tratamiento les hacen llegar a sus familiares. Entonces es como esta parte de los dos polos, los dos extremos hacen que pues realmente se vea afectada a la persona. Me parece, Lupita, que en esta parte que mencionas, en donde a veces luego las personas que tienen este tipo de problemas
son tratadas no como personas, pero que a final de cuentas pues lo son, y es importante reconocerlas así como tal. Porque además de estar en esta situación de drogadicción, muchas de las veces todavía se aúna esta etiqueta, como ya mencionabas, de drogadicto. Un drogadicto no es buena persona, un drogadicto te va a traicionar, un drogadicto no es una persona en quien confiar. Entonces me parece que además cargan todavía con ese estigma, con esta visión de cómo los ven los demás o cómo los ven la sociedad. ¿Te parece que eso sea algo importante en qué trabajar? Sí, es muy importante porque realmente es como con lo que viven día a día. Muchos de los chicos con los que me tocó trabajar comentaban de no es mi primer tratamiento que vengo a recibir, pero lo difícil, o cuando hablábamos un poquito de las recaídas, decían lo difícil es sobre todo cómo te ve la gente. O sea, tú sales como con todas las ganas de ser una persona diferente, de actuar de manera diferente, pero te encuentras con que nadie te da trabajo, con que nadie confía en ti, con que las personas se alejan de ti, o por ejemplo, en muchos de los casos ya hay tanto daño en la familia que esa persona con sus acciones, con sus decisiones, les pudo causar a la familia por X situación. Y por ejemplo en cuanto a cuando tienen pareja, pues ya la esposa ya no quiere estar con ellos, ya los hijos ya no los quieren ver porque ya conocieron una parte de su vida que pues no era muy agradable. Entonces esas son como cosas que hacen que las personas recaigan, y que la sociedad todavía llegue y lo señale y diga, es que normalmente asociamos drogas, delincuencia, robo, y no todas las veces es así. O sea, realmente hay personas que sí consumen una sustancia, que sí tienen ese problema, y que a lo mejor en algún momento robaron alguna cosa o hicieron algo por el consumo, pero que no es algo que los defina. Es como una persona normal. Si yo me equivoco, es justo que sea juzgado solamente por una cosa que hice mal cuando he hecho muchas cosas que han estado bien. Creo que tanto como para mi persona no lo sería, creo que para ninguna otra. Entonces eso es como lo más importante, el concientizar a las demás personas para poder lograr un tratamiento exitoso. Efectivamente, Lupita, me parece que esta parte en donde el papel que juega la sociedad a la hora de la recuperación de una persona en adicciones es muy importante. Como ya lo mencionaste, las personas salen rehabilitadas y entonces la misma visión que tenían antes sigue estando. Entonces, eso es un factor muy importante para que aquella persona realmente, la rehabilitada, se pueda dar como esa apertura a la sociedad, similar a estas personas que salen de la cárcel, ¿no? No confían en ellas la sociedad, y entonces, pues claramente es vamos a decir, un tope para estas personas, porque entonces yo ya estoy haciendo lo que puedo, ya me interné, ya duré tanto tiempo acá, pero entonces salgo y todo lo demás de afuera sigue igual. ¿Ahí qué hago? Dinos, ¿cómo podrías ayudarle? ¿Cómo podrías decirle a una persona que nos esté viendo en esta situación? ¿Cómo podrías motivarla? ¿Qué le podrías decir? Una pequeñita cosa para que pudiera esta persona seguir con esa motivación, seguir intentando para hacer su espacio en este mundo. Quien ha estado en proceso y quien ha estado trabajando eres tú. Las demás personas van a seguir viendo a la misma persona cuando salgas, la misma que entró. Ellos no saben como el proceso que tú has llevado, el crecimiento, a lo que te has tenido que enfrentar, porque pues realmente durante ese tiempo ellos mencionaban mucho que era un curso intensivo de la vida, porque pues se les daban así como varias herramientas. Entonces eso decían, es un curso intensivo, pero las demás personas no tenían ese curso intensivo. Ellos no sabían lo que ellos habían trabajado. O sea, muchas veces eran como de voy a trabajar con el coraje que le tengo a mi mamá, porque mi mamá me hizo esto, mi mamá me abandonó, mi papá nunca estuvo, o mi papá me pegaba, o mi exnovio abusaba de mí. O sea, realmente ellos no sabían, y habían trabajado ellos, pero no habían trabajado, o la mamá no sabía que ya lo había perdonado, el papá no sabía, el exnovio, que a lo mejor aún
era novio, pues no sabía que allá adentro ya lo había terminado en cuanto a su proceso. Entonces eso era como el hacer muy consciente de que quien había estado en proceso pues habían sido ellos y que iban a tener que enfrentarse con esta situación. Algo que me comentaba una de mis pacientes era que ella se dio cuenta de que el trabajo que tenía que realizar para poder lograr el objetivo era trabajar un día a la vez. Y bueno, ese es uno de los lemas de Alcohólicos Anónimos, en donde dicen un día a la vez. Solo por hoy no voy a consumir, solo por hoy no voy a tomar. Entonces, el trabajo es exactamente igual. El salir afuera es el decir, hoy voy a hacer la diferencia y mañana va a ser un día diferente, pero por lo menos hoy lo voy a hacer. Y cada día despertarse como con esa mentalidad. El Alcohólicos Anónimos es una congregación o una asociación que apoya mucho esta parte cuando realmente se da el seguimiento que debe de realizarse. Sí hay, por ahí en redes sociales últimamente he visto mucho a una señora que se sube a tribuna y pues dice muchas groserías, es como con lo que habla, y realmente en Alcohólicos Anónimos es como hablan, pero sin embargo es como y a lo mejor no en todos, pero en muchos es como se expresan, como de ese hijo de tantas por cuantas, y realmente, pero también es un apoyo, su filosofía, sus libros de ayuda, las lecturas que tienen, pues realmente dejan un mensaje cuando se trabaja de manera adecuada. En el centro en donde yo estaba se hacían 2 juntas diarias, pero en algunos otros centros son 7, son 10, entonces creo que ya las personas que están internas ahí a veces ni siquiera le ponen atención por ser tantas. Entonces, de igual manera, esta es como una manera de apoyarse, una red de apoyo que se puede crear en cuanto al grupo de las personas que van a Alcohólicos Anónimos, que se les asigna un padrino, que se les asigna a alguien que está al pendiente de ellos. Entonces, en esta parte de todos los problemas que pueden tener en la sociedad, con lo que tienen que estar lidiando día con día, pues puede ser un fuerte soporte para que se crezca y se continúe en lo mismo. Ok, entonces vas a que esta parte de generar el objetivo día a día de hoy voy a poder, es suficiente para apoyar, para seguir con esa motivación a estas personas. Así es sobre todo eso, porque como podemos decir, la adicción es una enfermedad y nunca vas a dejar de tener la adicción. O sea, puedes durar 10 años y no puedes bajar la guardia y decir, ya no soy adicto o ya no tengo estas ganas de consumir, sino tengo las ganas, pero no lo hago porque sé que no es bueno para mí. Y es una lucha constante. Muchas veces hemos visto casos, a lo mejor en personas externas, en la familia, que llevan 20 años, 25 años sin consumir una gota de alcohol y de la noche a la mañana es como ya está otra vez consumiendo. Y muchas veces algo que siempre trabajamos es que no empiezas desde cero. O sea, si ya consumías 2 botellas de tequila, por ejemplo, diarias, entonces no vas a empezar con un traguito, sino ya vas a necesitar esas 2 botellas, aún así hayan pasado 20 años de que ya no consumes. Siempre va a ser como esa parte. Entonces también en la parte ya sea de el cristal, la cocaína, cualquier tipo de metanfetaminas, anfetaminas, nunca van a empezar de cero. O sea, nunca va a ser suficiente una fumada o una probada, sino que si ya consumías 5 gramos, ya vas a necesitar consumir esos 5 gramos para que puedas tener el efecto que tú necesitas o que era el que te hacía sentir bien. Ok, Lupita, dime, en este sentido, las personas que están tomando un proceso y hacen un anexo y que buscan además ayuda psicológica, ¿tú qué les recomiendas? ¿Que estén en terapia siempre, y de forma intermitente, o solamente en el momento en que lo necesitan? ¿O qué? ¿Tú qué opinas? ¿Qué recomiendas? Considero que como les decía, es un trabajo de día a día. Sí se debe de llevar un seguimiento terapéutico, pero hay un momento en donde ya aprendiste, en donde ya tienes como más herramientas y habilidades y que a lo mejor no es necesario como de cada 8 días.
sino puede ser periódicamente, por ejemplo, de cuando lo necesites, o quedar en acuerdo según las necesidades, una vez al mes, una vez cada 3 meses, que se tenga ese seguimiento. Yo creo que el seguimiento es muy importante, y el que la persona sepa que tiene que tener ese seguimiento, porque nunca dejamos de aprender y nunca dejamos de enfrentarnos a nuevas cosas. Entonces, a lo mejor lo que ya superé hoy, tal vez mañana sea algo más complicado y no es como que lo pueda superar. Entonces, sí es un trabajo constante, pero creo que debe de llevar como su tiempo. O sea, también es como de dar a lo mejor descansos y decir, ¿sabes qué? En este momento pues creo que no tengo mucho que trabajar, entonces me voy a tomar un descanso, pero lo vuelvo a retomar cuando lo necesito. Creo que la clave es en que ellos aprendan, tanto como en todas las personas, no únicamente como en los adictos, sino en todas las personas, es aprender a conocernos y a identificar cuándo necesitamos apoyo de otra persona. Porque realmente creo que en terapia, o en mi experiencia, por ejemplo, personal, de decir, bueno, llevo que como 4 psicólogos, y de decir, bueno, ahorita como que no tengo tanto que trabajar, pero después digo, no, es que como que esto ya me está haciendo ruido, entonces retomo otra vez. Entonces, creo que todas las personas deberíamos de hacer eso. Dinos, Lupita, ¿algún caso en tu experiencia que te haga sentir bien en cuestión de esta parte de las adicciones, o de algún otro que nos quieras compartir? Uno de los casos en los que realmente me siento muy orgullosa de haber participado en su rehabilitación y en su trabajo es el de una chica de 19 años que ingresó al centro donde estaba trabajando de manera voluntaria. Ella es la persona que les comentaba que únicamente se desintoxicó, duró poquito menos del mes internada en el centro, y al salir, pues ella en esta parte, en la decisión de ya no querer lo mismo, lo que pide es llevar el proceso de manera externa, porque internamente pues ella no podía quedarse, y creo que este es un ejemplo vivo de que realmente no necesitas estar encerrado para poderte rehabilitar. Entonces ella, en una primera instancia, pues primero llevábamos 2 sesiones semanales, y posteriormente se tomó con una, pero ella desde que salió, el momento en el que sale, busca un grupo de alcohólicos anónimos, en donde con esa parte y más aparte de la psicoterapia pues trabajamos de manera integral. Con ella trabajamos específicamente la parte del darse cuenta qué daño se estaba haciendo ella misma, qué quería en su vida, qué ya no quería, el sanar muchas heridas con respecto a su infancia, su adolescencia, cosas que ella había vivido, y a perdonarse, porque en muchas ocasiones pues era de luchar también con decir, bueno, es que yo ya hice esto y ya no voy a poder hacer esto otro. Entonces ella luchó con todos los estereotipos, con todo lo que su familia podría esperar de ella, y de lo que en base como a todas las situaciones de la confianza que se había fracturado, pues el trabajar para reconstruirla nuevamente. Entonces eso es algo que ella trabajó mucho durante pues todo este proceso, y actualmente pues se encuentra sin consumir y logrando sus metas, que es como lo más importante. Y también ella algo que comenta, como les decía, es que el trabajo es día a día, y que a pesar de todo tiene que ir día a día el saliendo y el trabajando para lograr metas a corto plazo, que era como lo que nos fijábamos. No veíamos tanto como de, ay, en 10 años ya quiero estar casada, quiero tener hijos, sino más en el de qué quiero hacer hoy, y ya mañana vemos qué quieres hacer. Entonces fue como el ir trabajando paso a paso, el ir viendo qué es lo que iba a hacer y fijarse metas a corto plazo, para de esa manera ir trabajando poco a poco y ir contribuyendo a su misión. También trabajé con un señor ya arriba de 30 años aproximadamente, el cual llegó por consumo de alcohol también, y pues él únicamente fue el tratamiento, él sí fue un tratamiento de 3 meses, en donde se trabajaba también 2 veces por semana, y en él pues también fue mucho el darse cuenta qué quería en su vida, el qué era importante, si el consumo que le estaba quitando a su vida, que lejos de la parte física, de la parte mental, también era mucho la parte de su familia, que estaba perdiéndose al estar consumiendo. Y esa fue como una de las situaciones, así como también pues perdonar todo lo demás que vea en torno a su familia, a su vida en general, y pues el ir logrando objetivos también a corto plazo.
En esta parte, Lupita, luego hay adictos que prefieren tomar la decisión mejor de decir, oye, ¿sabes qué? No la puedo dejar del todo ya. Entonces, mejor inicio bajando dosis. En ese sentido, a final de cuentas seguirían consumiendo esa sustancia. Entonces, ¿tú consideras que eso es algo bueno en cuestión de acción o tú recomendarías que sea directamente dejar de hacerlo de una sola vez? Es difícil el dejarlo de una sola vez. De hecho, cuando ingresan, específicamente, no sé en algunos otros centros, pero en el centro donde yo trabajé, el consumo, el dejar de consumir no es como tan agresivamente. Por ejemplo, a las personas que consumen alcohol, no se les puede dejar de dar el consumo porque les afecta en su organismo, ya sea les puede ser una falla hepática, les puede dar un paro cardíaco, o sea, es como una situación pues bastante delicada. Entonces, a ellos se les va disminuyendo un poquito, que son como los, específicamente como los que tienen mayor problema. En cuanto al uso de algunas otras sustancias, se empieza primero a sustituirlo, con, ya sea con medicamentos, con un asesoramiento psiquiátrico, que es como lo adecuado, que en lugar de disminuir y seguir consumiendo la misma sustancia, se utilice como, por ejemplo, los antipsicóticos, como la quetiapina, que es como un reemplazo. No tiene obviamente pues la misma función de las metanfetaminas, sin embargo te da una sensación de que ya no lo necesitas. Entonces eso es como una manera de ir quitando el consumo, que ciertamente, por ejemplo, en el cristal abandona el cuerpo a los 2-3 días aproximadamente. Si se hacen un estudio de sangre después de 2 días de haber dejado de consumir, ya no te va a salir en la sangre. Sin embargo, la abstinencia es más larga, de aproximadamente 1 mes, para que la persona se recupere totalmente físicamente. Entonces sigue necesitando la sustancia. Yo creo que el decir voy a ir disminuyendo la dosis, se necesita primero muchísimo control y muchísima supervisión, porque como ya no te va a seguir dando esa misma sentimiento de bienestar, ese mismo trabajo, ya no lo vas a seguir sintiendo, entonces va a ser como muy complicado que tú solo lo vayas a dejar. No creo que sea imposible, pero sí se necesita tener mucha fuerza de voluntad y autocontrol. Entonces, en esa parte yo creo que es mejor el reemplazar el consumo con a lo mejor otra cosa más gentil con tu organismo, como es, como te comentaba, que obviamente pues no es como de que, ay, yo consumo cristal y ahora ya me voy a tomar la quetiapina. No, sino que necesitas ir y llevar una asesoría psiquiátrica en donde te diga, según tu consumo, según lo que te está pasando, lo que estás sintiendo, sea como lo más adecuado para poder reemplazar ese medicamento, y que pues él mismo te lo vaya prescribiendo en la dosis que es necesaria, y el que te lo vaya retirando cuando ya es el momento. Muchas personas no quieren, cuando se trata como de la parte del asesoramiento psiquiátrico, no quieren que su familiar consuma porque dicen, es que va a dejar una droga y para ir a consumir otra. Pero lo que no saben es que es un reemplazo para que su organismo no tenga como tanta exigencia de la sustancia, porque nuestro cuerpo se acostumbra a consumir algo que lo hace sentir bien. Por ejemplo, en algunas personas el ejercicio te hace sentir bien, te hace sentir con energía, entonces lo quieres hacer, y cuando lo dejas de hacer, tu cuerpo lo resiente y tu cuerpo dice, necesito moverme, necesito hacer ejercicio. Pues es lo mismo con la parte de consumo de cualquier tipo de droga. Tu cuerpo lo va a necesitar porque lo hace sentirse bien. Yo creo que no he escuchado de ninguna droga que al inicio, porque pues al final, por ejemplo, las personas que, como ellos dicen, se paniquean o ven, que sienten que los persiguen, pues eso no está como tan chido. Pero en un inicio era algo bueno y los hacía sentir bien, y los hacía sentir que podían hasta volar y que podían comerse al mundo en un momento. Entonces, en esa parte, tu cuerpo lo siente como algo que ya es parte de él. Entonces, no es tan fácil como decir, o sea, es muy complicado. La cafeína, por ejemplo, dejamos de consumir cafeína y ya nos duele la cabeza, nos sentimos de mal humor. Ahora la cafeína es
nada en comparación con metanfetaminas. Entonces imaginemos cómo puede sentir nuestro cuerpo la desesperación y las ganas de volverlo a consumir. Efectivamente, ¿sabes? Esta parte de las distintas adicciones que podemos generar, ¿no? Como ya lo mencionas, hay quienes son adictos al trabajo, hay quienes son adictos a alguna sustancia, ya sea como drogas o ya sea como el café, como el azúcar, como el chocolate, ¿verdad? Hay quienes al ejercicio, algunas cuestiones sexuales, demás, o sea, a final de cuentas me parece que todos tenemos alguna pequeña adicción, ya sea en distintos niveles, o que nos generan distintas cosas también a las personas. En este ejemplo que hablamos sobre las adicciones en cuestión de metanfetaminas y de drogas, pues a final de cuentas nos generamos un daño corporal, incluso a nivel químico cerebral. Y hay otras, por ejemplo, la adicción al trabajo, claro que te genera un montón de estrés y te genera muchos problemas, tal vez también en cuestión familiar y social, pero a final de cuentas, pues bueno, cada uno tiene una forma de reaccionar. Efectivamente, por eso la eligen, ¿no? De alguna forma inconsciente. Pero que bueno, también hay que considerar esta parte. Adicciones podemos tener todos, pero hay que considerar hasta dónde nos afectan, hasta dónde nos pueden dejar vivir de alguna manera, vamos a decir, tranquila, y en dónde ya nos está afectando. Entonces, a mí me parece que cuando ya nos está afectando, cuando vamos a decir, ya no nos deja dormir, cuando ya nos crea problemas con nuestra pareja diariamente, cuando lo que tú quieras, pero que nuestra convivencia ya no es bonita, ya nos genera más estrés del que debería, entonces me parece a mí importante que ahí es donde deberíamos de buscar ayuda psicológica. Así es, únicamente que, bueno, por ejemplo, en el uso de las metanfetaminas, yo creo que ni aunque nos sintamos bien, debemos de dejarlo como que siga creciendo, porque hay un camino que ciertamente ya no hay regreso. O sea, lo que se daña, lamentablemente, como tú dices, todos tenemos algún tipo de adicción que a lo mejor pueden verse desde algún punto de vista sanos, y que en lugar de afectarnos, ya sea de manera como tan severa como es la parte de las adicciones a alguna sustancia, lo hace de una manera que nos impulsa a trabajar más. Por ejemplo, la adicción al trabajo, la adicción al ejercicio. Sin embargo, en la parte de las adicciones a las sustancias ya no hay un punto de retorno. Ya no, cuando existe un daño mental, un daño que desde el primer consumo ya se murieron miles y miles de neuronas, ya no lo vas a volver a recuperar. Y ya no hay, como por ejemplo en enfermos mentales que no consumían algún tipo de sustancias, pues puede haber a lo mejor un tipo de funcionalidad, de decir, bueno, puedo ser más funcional, a lo mejor con el medicamento, con aprender a identificar, pero ciertamente cuando ya en las metanfetaminas ya o en cualquier otro tipo de droga ya hay como un daño mental, es definitivo. O sea, sí puede ser un poquito funcional, pero ya no hay como una recuperación del todo. Entonces yo creo que de todas las adicciones debemos de tener mucho cuidado con la parte de las sustancias y con la parte del alcohol, con la parte de pues todo, porque el alcohol sobre todo es un problema que se ve bien. O sea, que como es una droga legal, es un problema que se ve normal, o sea, de decir que por ejemplo los albañiles, digo este ejemplo no porque diga que los albañiles son alcohólicos, sino porque me ha tocado observar que mientras están trabajando su caguama, y no es que lo vean las personas como algo malo, sin embargo también es un tipo de adicción. Entonces yo creo que hay adicciones en las cuales es mejor no meternos y por preservarnos a nosotros mismos. Claro, ¿sabes? Justamente luego se consideran algunas cosas que no son normales. Así es. Y ahí ya está esta parte de, oye, ¿qué tanto en la sociedad se considera anormal algo que realmente no lo es? Y viceversa, al revés, ¿no? En este sentido me parece también muy importante el cambio de mentalidad en la sociedad, porque luego vienen aquí algunas personas a sesión con algunos pensamientos o creencias, y cuando les pregunto, ¿y eso está bien o está mal? Como que parece que es la primera vez que se lo preguntan realmente, y entonces se pueden dar cuenta
que entonces no está mal. O sea, a lo mejor para otros sí, pero depende de dónde lo veas, ¿no? Como les menciono, realmente nada es bueno ni es malo, simplemente son acontecimientos o situaciones que están pasando y que de ellas posiblemente tengas algo que aprender y punto. Una vez que aprendes de ellas, entonces da más pie a que ya no se vuelva a repetir de la misma forma y que puedas cambiar algo. Me parece que puede ser algo similar en las adicciones, aquel aprendizaje que toman de esta experiencia y entonces tener la decisión y la elección de cambiarlo de manera consciente y con muchísima voluntad, claro. Así es, porque realmente yo creo que lo importante es el decidir. Porque muchas veces me ha tocado escuchar a personas que son adictas a alguna situación y lo primero que dicen es que, ay, pues ya de algo nos debemos de morir, o por ejemplo de, no, a mí esto es lo que me gusta, esto es lo que me hace sentir. Sin embargo, por ello también es mucho que en los centros pues realmente no haya un cambio, porque realmente ellos tampoco quieren. Entonces, el poder querer y decidir el trabajar, porque no es un trabajo fácil, entonces yo creo que eso es como lo más importante, el saber que puedes tener algo mejor, que mereces algo mejor en cuanto a tu vida, porque muchas veces ellos creen que no lo merecen, creen que no son merecedores de tener otra cosa porque ya se equivocaron, que era como lo que comentaba, y que pues realmente es algo que se puede cambiar y que se puede hacer. Puedes ser diferente, tener una vida diferente, tener más oportunidades de desarrollarte de manera diferente, y no puedes hacerte, a lo mejor esto puede ser una palabra muy fuerte, hacerte la víctima, de decir, ay, es que a mí me abandonaron y por eso voy a consumir. No, sino que puede ser una decisión de decir, bueno, me abandonaron, pero puedo hacer la diferencia. Y claramente está que en la mayoría de las veces pues no podemos hacerlo solos, y por eso es siempre muy importante el apoyo psicológico. A lo mejor entrando en otro tema, pero que es como muy relacionado a esto, pues es el que creemos que la parte de las adicciones es únicamente como un mal externo, que es a lo mejor una decisión y demás, pero ¿qué de todo esto hay detrás? Como de la parte emocional, en la parte de tu desarrollo, de tu crecimiento como persona, hay para que pudieras llegar a tomar esa decisión. Entonces, muchas veces en esta parte, creyendo que es algo de decisiones, de porque no entiende, porque no, dejamos de lado la ayuda profesional y el decir, pues bueno, vamos a llevarte a un psicólogo. Que ciertamente yo creo que tenemos la fama o el decir, es que voy al psicólogo porque ya estoy loco, pero realmente es como si fueras al doctor por un dolor de cabeza. Yo creo que eso también sería importante, no, a lo mejor no tanto como intervención únicamente, o sea, nada más decir, nada más lo llevo al psicólogo y ya, porque en cuanto al tratamiento, pues sí sería un poco más integral, pero como prevención, yo creo que eso es algo muy importante, porque si me duele el alma, me duelen las emociones, me duele algo, y lo dejo de lado, eso va a ir creciendo. Y no, claro que no todos vamos a terminar porque nos duele o porque estamos pasando por una situación difícil, no todos vamos a terminar drogándonos, pero puede ser una de las cosas. No nada más es la drogadicción, es el suicidio, es muchísimas problemáticas que se pueden prevenir desde la parte de el atenderme de manera oportuna. Y creo que eso es algo muy importante y que realmente podríamos ahorrarnos muchísimas cosas. Claro, me parece que esta parte de la drogadicción, Lupita, es parte de esta persona que representa el síntoma que hay en la familia como tal, ¿no? O sea, normalmente en las familias donde hay este tipo de personas con estas problemáticas, como ya lo mencionas tú, es por una elección. No todos terminan haciendo lo mismo, pero a final de cuentas es una elección. Entonces, ¿qué detrás hay, detrás de esta adicción? ¿Qué hay en la familia? ¿Por qué esta persona decidió consumir tal o cual sustancia? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué se genera en el sistema familiar? ¿Quiénes más están influidos ahí? Porque normalmente no es solamente la persona que tiene la adicción, sino otros involucrados, pero que de alguna forma fue, como dicen, las emociones no expresadas no mueren, más tarde se representan en enfermedades. Pues es justamente esta parte, así tal cual.
Así es, porque realmente la adicción, como ya mencionábamos, pues es una enfermedad con la que se vive siempre, pero como en la parte física, o sea, por ejemplo, no sé qué enfermedad, en la hipertensión, por ejemplo. Si nosotros llevamos a lo mejor una alimentación adecuada, con no tantas grasas, con no tanto como diferentes cosas, vamos a prevenir esta parte antes de vivir con la enfermedad. Entonces creo que en la sociedad, específicamente a lo mejor en México, que es uno de los lugares con mayor obesidad, es mucho esta parte de la prevención. Si podemos prevenir, podemos hacer que las cosas sean diferentes, o sea, que de verdad podamos hacerlo de manera en la cual actuemos antes, y no únicamente en las enfermedades como esta, sino en las enfermedades mentales. ¿Cuántas enfermedades mentales decimos o las interpretamos como, quiere llamar la atención, o, solo es un berrinche, ya cuando está pasando en la edad de la punzada y cuando pase esa edad, ya se va a solucionar? No, es como algo realmente que debemos de trabajar y debemos de hacerlo de manera concreta, el realmente poder intervenir y prevenir, porque si prevenimos, creo que los hospitales psiquiátricos, los anexos, los centros de rehabilitación y las personas que intentan y se suicidan, no habría un número tan grande. ¿Sabes, Lupita? También esta parte de los amigos en las adicciones o en el alcoholismo me parece que también es muy importante, porque efectivamente un adicto o un alcohólico no es como que va con mamá o papá a decirle, hey, pues acompáñame a comprar, ¿no? O sea, no, realmente más bien posiblemente vayan con amigos. Entonces, no sé, cuéntanos en ese aspecto, ya que tú has trabajado en ese tipo de establecimientos, ¿tú qué sabes de ello? Es mucha la influencia que tienen los amigos, sobre todo en la parte de que realmente cuando una persona tiene como cierta predisposición a lo mejor al consumo, a caer como en esta parte de las adicciones, pues buscamos a personas que son similares. O sea, por ejemplo, si a mí me gusta leer mucho, pues obviamente me voy a reunir con personas que leen mucho. Ciertamente que, bueno, cuando tenemos como esta predisposición, buscamos a lo mejor personas que tengan los mismos gustos, que tengan situaciones similares por las cuales estén pasando. Entonces, normalmente quien da la primera prueba o quien hace como que el primer ofrecimiento a la persona, pues es un amigo realmente el que te dice, oye, ¿sabes qué? Fíjate que yo consumo esto y esto es lo que me gusta. Hay muchas chicas, sobre todo mujeres, que consumen sustancias que dicen es como de, pues no, es que yo realmente yo nunca pagué o yo nunca gasté en eso porque siempre tenía quien me diera, y pues realmente no era a lo mejor el papá o no era la mamá, sino que realmente pues eran los amigos. Que sí hay casos que son a lo mejor los hermanos o como los pares, pero normalmente siempre son los amigos. Excelente, eso me parece muy importante porque así nos podemos dar cuenta que tanto la familia como la sociedad en cuestión de amigos, tal vez del trabajo, en la escuela incluso, pues se pueden dar esta parte de continuar influyendo en que una sola persona siga consumiendo. Sí, de hecho, alguna de las recomendaciones que se les da a las personas cuando iban a salir del tratamiento, pues era que reconsideraran si realmente las amistades que tenían, pues realmente iban a aportar un poco al crecimiento. Y también esa es una de las cosas que comentan cuando ya sea que regresan o que ya llevan varias recaídas, pues es mucho en la parte de, pues es que me seguía juntando con los mismos o seguía yendo a los mismos lugares. Entonces, una de las recomendaciones pues también es, aparte de que la familia esté en tratamiento, que ya no se vuelva al mismo círculo, que era el que proveía sobre toda esta parte de las adicciones, y que sí realmente a lo mejor es una prueba de decir, bueno, es que yo quiero seguir hablándole porque es mi amigo y ha estado conmigo en ciertos momentos, no solo en el consumo, pero ciertamente a veces es como el decir, ellos no estuvieron en tratamiento, ellos van a seguir consumiendo. Entonces es el valorar qué pesa más, si mi recuperación o la amistad de esta persona. Bueno, Lupita, me parece importante aclarar a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo,
como esta terminología, ¿no? De qué es una droga. Una droga, pues a final de cuentas se considera una sustancia que genera adicción, tanto física como mental, corporal, que puede crear alucinaciones, que puede crear algunas otras cosas ahí un poquito psicológicas, pero que bueno, a final de cuentas también hay que hacer esta separación de lo que es una droga sintética y una droga podría llamarse como un tanto medicinal, ¿no? Por ejemplo, estas plantas como vamos a llamar la marihuana, que es la más comúnmente conocida, que se nombra también como una droga, pero que realmente no está comprobado que genere una adicción como las sustancias ya mucho más procesadas, ¿no? Como la cocaína, como el cristal, el foco. Como el cristal, como el foco, ¿ok? A final de cuentas la marihuana es una planta que crece en la naturaleza y que puede generar sensación un tanto de tranquilidad, de risa tal vez. Entonces, pues bueno, en esta parte pues hay otras drogas, vamos a llamarles así, que también entran en esta parte de la medicina, ¿no? Plantas medicinales. Por ejemplo, el ayahuasca, por ejemplo, el jicuri o el peyote, o también los honguitos, ¿no? Los honguitos alucinógenos. Pero bueno, ¿tú qué opinas sobre ello, Lupita? ¿Te parece que es lo mismo unas que otras, que todas tendrían que entrar en la misma definición o si es importante separarlas? ¿Tú qué opinas sobre ello? Yo creo que este es un tema con demasiada controversia actualmente, sobre todo por la parte de que se está peleando o trabajando por la parte de la legalización de la marihuana. Sin embargo, yo creo que tiene mucho que ver como la manera y el estado de ánimo en el que las utilices. Por ejemplo, hay personas que pues no pueden dormir, pero son alérgicas a medicamentos o no quieren meterse con las benzodiazepinas, que también es ella es un causante de adicción. Entonces como que dicen, bueno, pues voy a intentar esta otra parte. Entonces utilizan la marihuana, que ciertamente es de la clasificación, si nos vamos a una clasificación de las drogas, pues es realmente como el más leve, el más tranquilo, y que realmente debemos de usarla con responsabilidad, con todo, como todo, o sea, como todo en la vida debe de hacerse con responsabilidad. Y ciertamente sí es una puerta muchas veces, pero para las personas que ya traen como la predisposición de decir, bueno, consumo marihuana, pero pues nada más es marihuana. Pero hay otras personas que dicen, bueno, ya consumí marihuana, la marihuana ya no me funciona, no me hace sentir lo que yo quiero sentir, entonces bueno, ahora la voy a probar con otras sustancias. Entonces yo creo que ahí es donde está la situación un poco más delicada, y por ello es que es importante usarla con responsabilidad, ya sea el peyote, marihuana o cualquiera de este tipo de plantas que son medicinales, que no hay como un mayor daño, pero que realmente deben de usarse con responsabilidad, no como con tan libre albedrío de decir, bueno, voy a consumir al por mayor, sino que no sea una puerta, sino un medio. Así es. Me gustaría que las personas que nos están escuchando, Lupita, nos pudieran dejar acá abajo sus comentarios de ellos qué opinan. ¿Alguien ha consumido alguna de esas sustancias? ¿Cuál ha sido su experiencia? Si han probado sobre las medicinales y las otras, las que ya están un poco más procesadas, ¿cuál es la diferencia? Aquellos que los han probado, nos gustaría que nos dijeran su experiencia con ello, ¿qué opinan? Así es. Dinos, Lupita, ya para terminar, ya se nos va terminando el tiempo. ¿Hay algo más que quieras agregar? ¿Hay alguna recomendación que quieras hacer a las personas que nos escuchan? La recomendación más importante es el buscar ayuda profesional, y que realmente sea profesional, porque muchas veces, como les decía, las personas por no saber qué hacer con la persona que está consumiendo en esta parte de las drogas, o por la desesperación, recurren a medios que realmente en lugar de apoyar, pues no apoyan tanto. No digo que todos sean de la misma manera y que todos trabajen, porque pues no los he visitado todos, pero ciertamente que sí corroboremos que sea una institución profesional, que tenga a lo mejor lineamientos, que tenga un tratamiento que en lugar de restar, sume, y que pues el apoyo profesional de un psicólogo y un psiquiatra en la parte de las adicciones pues es indispensable. Entonces creo que eso es como lo más fundamental, y sobre todo que cuando nos enteremos
Creo que otro punto importante es que cuando nos enteramos de que alguien está consumiendo que es cercano a nosotros, lo peor que podemos hacer es reaccionar violentamente. Entonces yo creo que la recomendación es, bueno, ya me enteré y no sé qué hacer, entonces también busco apoyo profesional. A lo mejor una opción puede ser ir con un psicólogo especialista en adicciones o con una institución como aquí en La Piedad hay unas que se especializan como en el apoyo a las familias, o también puedo buscar información en internet que sea una fuente también confiable, en donde pueda decirme como qué puedo proceder o qué paso seguir para poder apoyar a alguien que está pasando por esta situación. Así es, pues bueno, ya lo saben, si alguien que nos está escuchando necesita este apoyo, aquí justamente los podemos asesorar en eso, en las dudas que tengan, no duden en contactarnos. Muchas gracias por tu tiempo, Lupita, fue un gusto. Por el momento es todo en este podcast, los esperamos en el siguiente, no se lo pierdan. Hasta luego.